antecedente cardiovascular previo, ¿no? Sin embargo, hay una sospecha de una coronariopatía aguda. Entonces, mientras a la paciente nosotros la movilizamos y la llevamos, o en todo caso acuden en nuestra ayuda, nos indican que le podríamos administrar al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer con ella? Entonces, desde ya, una paciente con estas características, con una presión reducida, o mejor dicho, en hipotensión, con saturación de 98, en donde hasta cierto punto una posibilidad en este paciente podría ser una tromboembolia pulmonar, ¿no? No sería jalado de los pelos. Una paciente que es operada de cadera, cuando son intervenciones quirúrgicas eh, de articulaciones de gran tamaño, hay un riesgo muy elevado de que hagan estos problemas, pero es una paciente que no se encuentra desaturando, ¿no? Eso nos aleja esa posibilidad sin descartarla, lógicamente, de buenas a primeras. Sin embargo, la otra posibilidad es lo que se plantea como primera intención, ¿no? Una coronariopatía aguda. Entonces, cuando tenemos dolor torácico, ¿no? Hay muchas posibilidades a plantear, ¿no? Les comentaba una posibilidad es el tema de la tromboembolia que habíamos comentado. Otra posibilidad podría ser una disección aórtica en esta paciente. Sin embargo, el dolor usualmente es, como describen ahí, es muy intenso, es brusco y tiene tiene una irradiación. O sea, el dolor usualmente tiende a dirigirse hacia la parte posterior e inferior del tórax del paciente. Además, se describen alteraciones en cuanto a las presiones de pulso o las presiones arteriales, dependiendo de la zona y del nivel donde se pueda producir esta disección aórtica. Entonces, esa posibilidad es relativamente alejada en el caso de la paciente. Pericarditis, bueno, no tenemos el antecedente en este paciente de pericarditis, no hay procesos infecciosos, no hay procesos febriles, entonces es muy alejada, estenosis aórtica tampoco, prolapso mitral tampoco porque es un cuadro relativamente agudo, hipertensión pulmonar no nos ayuda el antecedente que nos indica, un espasmo esofágico, usualmente estos problemas de tipo esofágico cursan con antecedentes previos de tipo gastrointestinal. Entonces no nos describen absolutamente nada de esto en la historia. El reflujo gastroesofágico, tampoco el tema de la hipotensión también aleja mucho la afectación de un sistema que no tenga que ver con, como le mencionaba de primera intención, el aparato cardiovascular. Enfermedad biliar de hablar, pancreatitis, no hay el dolor típico en cinturón y también el antecedente y el relato que nos indican nos están orientando a pensar en posibilidades en base a un evento traumático de se produce el cuadro, ¿no? Y psicógeno y osteomuscular, ni hablar, ¿no? Entonces, la posibilidad de lo que hemos conversado, como primera posibilidad tendríamos una enfermedad, una cardiopatía coronaria aguda, como primera posibilidad un Zika. Ahora, si nosotros planteamos un Zika en este paciente, lógicamente que el cuadro coronario agudo se va a producir por la lesión o en su defecto por la fractura de una placa ateromatosa, que es el principio que se toma como inicio de un cuadro de este tipo. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura de una placa ateromatosa, eh, al producirse esa placa, se va a desencadenar todo un mecanismo o toda una cascada de coagulación, como ustedes conocen, ¿no? Tenemos inicialmente la formación de un trombo primario y luego de un trombo secundario. Y en la parte inicial, al producirse esta fractura, queda desnuda en el endotelio el famoso factor de von Willebrand e inmediatamente se produce la agregación plaquetaria. Entonces, de primera intención tenemos agregación de gran cantidad de plaquetas en las fases iniciales y en el siguiente, en el siguiente proceso, o sea, posterior a la formación de este trombo rojo, viene la formación de trombo
amarillo, en donde ya se produce la participación de los factores de coagulación y la estabilización del coágulo. Entonces, en esta fase inicial, que es cuando nosotros nos estamos encontrando con el paciente, de los medicamentos que nos han indicado, pues la primera posibilidad sería utilizar un antiagregante. Estamos hablando en la primera fase de coagulación. Utilizar nitroglicerina, definitivamente la nitroglicerina es un hipotensor potente, ¿no? Principalmente de tipo venoso, pero también tiene efectos sobre el tipo arterial. Ahora, teniendo esa presión, este paciente, pensar en utilizar nitroglicerina no tiene ninguna lógica. El diltiazem, bueno, es un calcio antagonista, ¿no? No dihidropirimidínico, que de igual manera, ¿no? Va a producir hipotensión, reduce la frecuencia cardíaca también, no tendría mucho sentido utilizar. Y morfina, pues la morfina es un analgésico de acción central, produce también alteraciones en cuanto a la presión, y si nosotros tenemos como ya prioridad manejar un evento isquémico, pues lógicamente que los fármacos que estamos observando, el ácido acetilsalicílico estaría a la cabeza, ¿no? Asumiendo la posibilidad que estamos comentando, ¿no? Bien. La tercera pregunta, un varón de 50 años fumador, desde hace un año viene presentando episodios de dolor opresivo retroesternal que duran 5 minutos aproximadamente, desencadenado luego de practicar deportes y que mejora con nitroglicerina. ¿Cuál es el Doctor, diagnóstico? lo Sí. que pasa es que tengo compañeros que están en espera. Ya, a ver, vamos a hacer. Ya está. Ok, entonces estábamos comentando de que el caso es un paciente de 50 años de edad promedio, es fumador, ¿no? Y que hace un año está presentando dolores de tipo opresivos retroesternales con una duración de 5 minutos aproximadamente. Ahora, aquí hay definitivamente, ¿no? Hay un factor desencadenante que es el ejercicio, ¿no? La actividad física, y que responde de manera adecuada cuando le administramos nitroglicerina al paciente. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando con este paciente? Bueno, este paciente definitivamente, ¿no? Definitivamente es un paciente que tiene una lesión ateromatosa, ¿no? Por las características del dolor, ¿no? Tiene una clínica muy típica. Cuando hablamos de alteraciones de placa, hablamos usualmente del porcentaje de la luz que se encuentra afectada en el paciente por la formación del el coágulo o el trombo que habíamos comentado en la pregunta anterior. Entonces, si tenemos pacientes que tienen alrededor del 70% de obstrucción de la luz, ¿no? Entonces, son pacientes que van a moverse dentro de un síndrome coronario agudo. Ahora, esta obstrucción, como les mencionaba, alrededor del 70%, esta obstrucción puede inclusive progresar hasta más del 90% de obstrucción. Entonces, si estos pacientes presentan las características que les he indicado, pues podemos plantear dos cosas, ¿no? Una angina inestable, que finalmente se da si es que la placa está mucho más incrementada en cuanto al tamaño y en cuanto al volumen, y se está produciendo una mayor reducción de la luz, y el paciente no tolera inclusive permanecer en actividades que habitualmente podría realizar, o en aquellas actividades que no le obligan o no le ocasionan mayor esfuerzo físico. O sea, estamos hablando de un cansancio o de una angina en reposo. O lo otro, podríamos estar hablando de un infarto en donde no hay elevación del ST debido a que aún no ha habido una obstrucción completa del mismo. En el caso del paciente, el paciente nos está hablando que cuando hace la actividad física, prácticamente
se cansa. Pero una vez que deja de hacerlo o toma la nitroglicerina, comienza a mejorar. Entonces, quiere decir que este paciente tiene una luz probablemente por debajo del 70% de obstrucción, entonces no se está moviendo ni como angina inestable, ni como un infarto sin elevación de ST, y mucho menos como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cuando hablamos de este cuadro ya, el paciente tiene obstrucción del 100% de la luz. Entonces, en este caso, a este paciente lo catalogaríamos como una angina de tipo estable, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? O sea, tenemos una luz obstruida, pero el flujo, como mencionaba, está por debajo del 70%, la obstrucción, y esto de una u otra manera permite que el paciente pueda hacer ciertas actividades, pero cuando empieza a hacer la actividad física, comienza a descompensarse. Entonces, el dato que nos dan del ejercicio y el dato de la nitroglicerina, que como mencioné es un vasodilatador arterial y venoso muy potente, apoyan la posibilidad de una angina estable. Realmente la clasificación plantea angina y estable y angina inestable. Nosotros nos orientamos a plantear la angina estable. El resto, ya hemos comentado, prácticamente no encajarían dentro de lo que estamos comentando, ¿no? Bien, en esta cuarta pregunta, caso de un paciente varón de 45 años, fumador moderado, acude con dolor torácico de 2 días de evolución. No tiene fiebre. El electrocardiograma muestra una elevación difusa no transitoria del segmento ST con concavidad superior y un bloqueo de rama izquierda. Entonces, acá vemos el electrocardiograma. Están planteando como posibilidades el infarto agudo de miocardio, una angina prismatal, un pericarditis aguda y angina inestable. Bueno, acá lo que podemos enfocarnos, por un lado, es a ir descartando algunas posibilidades, ¿no? El caso de una angina de Prismetal, esta angina de Prismetal usualmente es un cuadro temporal, ¿no? Es un cuadro que se produce usualmente por las noches, que no presenta mayores alteraciones electrocardiográficas, que primera intención ya prácticamente estaría alejando la posibilidad de esta patología. La pericarditis aguda usualmente cursa con episodios febriles, ¿no? Hay elevación del ST, pero de manera difusa, o sea, lo encontramos en casi todas, o por no decirlo, encontramos la elevación del ST en todas las derivaciones, que si nosotros observamos, acá, si nosotros observamos la imagen, prácticamente no la encontramos en todas las áreas. Estamos encontrando en B1, en B2, en B3, ¿no? En B4 también se está insinuando, pero en el resto prácticamente no lo estamos observando. Entonces, eso alejaría mucho la posibilidad de pensar en una pericarditis aguda. Y en cuanto a la angina inestable, es bastante, con la clínica que hemos descrito, pues se aleja, se aleja, se aleja completamente, aparte de las alteraciones electrocardiográficas que estamos encontrando. Cuando tenemos una angina inestable, usualmente no hay alteraciones aún de este tipo de elevación, porque ya cuando estamos hablando de estas elevaciones, planteamos como primera posibilidad un IMA ST elevado o en su defecto un bloqueo AB, un bloqueo de rama izquierda, como es en el caso de este electrocardiograma, ¿no? En donde estamos encontrando algunas alteraciones, como las que están describiéndose aquí, ¿no? Tenemos un QRS ancho. El tamaño del QRS usualmente, o sea, lo que debería tener un QRS es el equivalente a 3 cuadrados, pequeñitos. Estamos hablando que cada cuadradito pequeñito es 0.04, 3 por 0.4, estamos hablando de 0,12 milisegundos. Si nosotros evaluamos acá, aunque bueno, el electro está un poquito alterado probablemente por la pequeñez que tiene, pero si nos damos cuenta, estos QRS son QRS anchos, ¿no? Estamos hablando, están por encima de 0,12. Entonces, por ahí ya nos plantea la posibilidad de un bloqueo de rama izquierda. Lo segundo, tenemos S profunda en B1 y B2.
que es lo que estamos viendo en esta imagen, y vamos acá y vemos B1 y vemos B2, ahí están las heces profundas, ¿no? Y también nos describen una R ancha en B5 y B6 con T negativa, ¿no? En B5 y B6 tenemos T negativas con R's anchas, ¿no? R's relativamente anchas y T's negativas. Entonces, esta imagen definitivamente, ¿no?, nos orienta a pensar en un bloqueo de rama izquierda. Ahora, estamos ante un bloqueo de rama izquierda que aparentemente es un bloqueo de rama izquierda de novo, o sea, nuevo en el paciente, que el paciente probablemente no lo ha tenido. Entonces, en estas condiciones, este paciente se comportaría como un síndrome coronario agudo o con un equivalente de una elevación del ST en las precordiales, donde estamos encontrando las alteraciones y los cambios propios del bloqueo de rama izquierda que estábamos comentando. Ahora, como ustedes saben, pues, tenemos una rama derecha y una rama izquierda, y la rama izquierda, o sea, si seguimos el sistema de nodo sinusal, tenemos nodo sinusal, el aurículo ventricular, y vienen las de Purkinje, y este se divide en derecho y izquierdo. El izquierdo se divide en dos ramas, en una anterior y posterior, debido a que inerva el ventrículo izquierdo, que es mucho más grande que el derecho. Entonces, este bloqueo o esta alteración de ese segmento es equivalente a plantear una elevación del ST en esos segmentos. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Hallazgos de bloqueos de rama izquierda nuevos en pacientes nos orientan a pensar como primera posibilidad un infarto agudo de miocardio, como primera posibilidad, ¿no? Entonces, la respuesta en este paciente iría por ese lado. Ahora, otro dato a tener en cuenta y que lo vamos a seguir observando son son los factores de riesgo del paciente. Tenemos factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. En los no modificables, bueno, tenemos el sexo masculino, la edad, los antecedentes familiares de cardiopatías isquémicas previas, y en los modificables, pues, cuando nos hablen de tabaquismo, cuando nos hablen de hipertensión, de diabetes, de obesidad, usualmente es lo que más mencionan, ¿no?, a pensar definitivamente en riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿no? O pacientes que tienen algunas otras alteraciones, fibrinógeno, lipoproteína A elevada, o PCR elevada, o péptido natriurético cerebral también elevado, que también se está utilizando. Entonces, en estos casos siempre relacionarlo con riesgo cardiovascular, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bajo la lógica de haber comentado lo que hemos conversado, la posibilidad diagnóstica sería un infarto agudo de miocardio. La siguiente pregunta. Varón de 60 años que acude a emergencia con dolor retroesternal intenso. 3 horas de evolución. 3 horas de evolución. Definitivamente hay características de problema coronario. Fumador crónico, dislipidemia mixta y sedentarismo. Tiene factores de riesgo cardiovascular. Los primeros, y el sedentarismo también, ¿no? En el electrocardiograma se encuentra una elevación del segmento ST en derivaciones 1, ABL y B6. Entonces, estamos hablando de una localización lateral alta y parcialmente baja. O sea, lateral está cogiendo la parte alta y la parte baja. Si nos remontamos a la parte inicial en donde hicimos ese esquemita de las áreas afectadas en relación con las arterias, ¿no? ¿Cuál sería el principal objetivo terapéutico del paciente? O sea, es decir, ya el diagnóstico prácticamente nos lo están indicando, ¿no? O sea, ya nos están hablando de un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Entonces, tenemos que en los 10 primeros minutos debemos actuar rápidamente con ese paciente, ¿no? Ahora, hay que evaluar los riesgos de este pacientito también, eso es muy importante. ¿Y qué es lo que buscaría? ¿Qué es lo que buscaríamos a través de la terapia? ¿No?
Recuperar totalmente el miocardio, eso es imposible. Al haber una elevación del segmento ST, estamos hablando de que una, existe una lesión, ¿no? O sea, ya la afectación del corazón prácticamente está llegando a la zona pericárdica, o sea, es casi todo el músculo que se encuentra afectado. Entonces, pensar que se va a recuperar totalmente el miocardio, eso va a ser imposible, ¿no? Entonces, lo que es por un lado, prevenir el embolismo arterial. Definitivamente el tema embólico está más que todo relacionado con algunos factores de riesgo y sobre todo con algunas alteraciones en la zona de extremidades inferiores, cuando buscamos evitar el tromboembolismo en el caso venoso. Y en el caso arterial, si habláramos de ello, tendríamos que tener la sospecha o al menos algo que apoye la presencia de coágulos a nivel arterial, sea carotidio o sea a nivel del callado, y no tenemos ningún dato que apunte a ello. Ahora, prevenir el desgarro del músculo papilar. Podría o no pasar ello, pero tampoco tenemos ningún dato que nos haga pensar en esta posibilidad y realmente no tenemos mayores medidas para evitar el desgarro del músculo papilar. Entonces, limitar el área infartada definitivamente sí, ¿no? Como estamos comentando. Al analizar este fluxograma de síndrome coronario agudo, básicamente lo que vamos a darnos cuenta es de que si el evento cardiovascular en un síndrome coronario agudo, que también téngalo muy claro, es eh, la situación en la que ustedes dentro de las 2 primeras horas deben definir 2 cosas, ¿no? Si tienen a su disposición realizar coronariografía, ¿no? O cateterismo, el paciente no se le realizaría de primera intención al menos anticoagulación, ¿no? Con algún fibrinolítico, como el caso del anteplaza. En el supuesto caso que definitivamente en 2 horas ustedes, o dentro de las 2 horas, ustedes se dan cuenta que va a ser imposible hacerle un cateterismo o hacerle una permeabilización vascular a través de un procedimiento invasivo, lógicamente que van a tener que hacerlo con buscar una revascularización, pero ya no farmacológica, o ya no a través de procedimientos invasivos, sino medicamentoso, con el famoso alteplase que hemos comentado, que es un inhibidor del plasminógeno, ¿no? Del fibrinógeno, perdón. Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque cuando tenemos estas alteraciones cardíacas, o sea, un IMA-ST elevado, hay la posibilidad de poder limitar el área afectada. O sea, si tenemos un IMA extenso, en este caso tenemos 1 ABL y tenemos B6, estamos hablando de un compromiso lateral alto, ¿no? Circunfleja prácticamente. Es una situación de compromiso cardíaco importante. Entonces, lo que vamos a tratar es de limitar el defecto o el problema. Entonces, como les decía, si no podemos hacerle una coronariografía o una revascularización a través de procedimientos invasivos o un CAT, lo haremos a través de la utilización de fármacos, como el caso del Alteplasa. Esto debería reevaluarse entre hora y media o 90 minutos para ver si el porcentaje de afectación está reduciendo, si hay una caída de la onda ST. ST elevada se está tendiendo a aplanar, nos indica que el proceso está mejorando, pero ojo, este paciente, después de habérsele realizado el procedimiento farmacológico, se debería ver la posibilidad de que pase a cateterismo igual, no con la intención de liberar la zona que se está ocluyendo, ¿no? Entonces, estos pacientes con IMA ST elevado son pacientes en donde debemos actuar con mucha rapidez y debemos tomar decisiones también con mucha rapidez, porque el tiempo es oro en este paciente. O sea, el tiempo es músculo cardíaco. Mientras más nos demoremos, menos músculo cardíaco va a tener el paciente, ¿no? Y ahí sí podría pasar la ruptura de músculo papilar, la formación de aneurismas,
¿no? O la caída del paciente en insuficiencia cardíaca por shock cardiogénico debido a pérdida de gran masa muscular, ¿no? Y finalmente, tener alguna complicación mucho más seria, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que vamos a buscar a través de estas acciones en este tipo de pacientes con ese elevado es limitar el área infartada. Eso es lo que se busca y es la meta inicial, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta. Un anciano sufre atropello por un automóvil. Entra en emergencia con disnea severa y lesiones difusas en el cuerpo. En el examen pulmonar se concluye una neumotórax a tensión. En esos momentos hace parada cardíaca, detectándose al monitor actividad organizada, pero no se detecta presión arterial. O sea, hay una actividad eléctrica, pero sin pulso aparentemente, ¿no? Parada cardíaca, detectándose al monitor actividad organizada, pero no hay presión ni pulso. ¿Cómo se denomina a esta situación? Bueno, conversamos la vez pasada, ¿no? Conversamos la vez pasada en donde nosotros cuando teníamos una parada cardíaca, ¿no? Nos encontramos ante dos situaciones, ¿no? Un ritmo que son desfibrilables y ritmos que son no desfibrilables, ¿no? Los ritmos desfibrilables, en donde sí había la posibilidad de quemar al paciente, como muchas veces hemos escuchado, es la taquicardia ventricular sin pulso, o el TB sin pulso que ustedes ven aquí, o una fibrilación ventricular, que son imágenes totalmente irregulares, en donde bajo esta actividad eléctrica el paciente se desfibrila. En cambio, en el ritmo no desfibrilables tenemos la sistolia, entonces una línea prácticamente, y la actividad eléctrica sin pulso, que vemos actividad cardíaca, pero tocamos el paciente y el paciente no tiene actividad cardíaca. Entonces, en estos casos, debemos realizar masaje cardíaco, ¿no? No podemos hacer desfibrilación, ¿no? Ahora, ¿qué, según lo que hemos comentado, entonces, qué es lo que tendría nuestro paciente? O sea, tenemos un paciente que tiene actividad organizada, pero no hay presión arterial. Entonces, hay dos posibilidades: taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Entonces, al evaluar al paciente, al evaluar la respuesta, bueno, asistolia, ni hablar, ¿no? Disociación electromecánica, ni hablar tampoco, que es la actividad eléctrica sin pulso. Eh, Fibrilación ventricular, ni hablar tampoco, ¿no? Entonces, de las cuatro alternativas, nos quedaríamos con taquicardia ventricular sin pulso. O sea, hay actividad organizada, pero no encontramos pulso en el paciente. Bien. En la siguiente pregunta. Doctor, disculpe, acepte a los que están en sala de espera, por favor. A ver, chicos. Bien. Bueno, entonces seguimos. Varón que llega a emergencia con la siguiente clínica. Presión arterial de 70 a 40. Ojo, está hipotenso. Ruidos cardíacos de baja intensidad. Hay hipofonía y hay ingurgitación yugular. Este dato es importante, ¿no? Cuando nosotros encontramos ingurgitación yugular, vamos a hacer nuestro mapa, en donde tenemos que la ingurgitación yugular es una expresión de una falla derecha, una falla cardíaca derecha, ¿no? Por algún motivo, la sangre no puede ingresar a las cavidades derechas e ingresar al ventrículo derecho, y es como que la sangre estuviese reteniéndose a ese nivel, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lógicamente que el paciente, al haber ese problema de que la sangre no puede discurrir de manera adecuada,
la sangre no va a pasar del lado derecho al pulmón y del pulmón ir al lado izquierdo y finalmente a través de la aorta ser eliminado al sistema circulatorio de todo el organismo. Entonces, esto va a ocasionar que la presión se reduzca, sin lugar a dudas, ¿no? Y los ruidos cardíacos también van a ser de baja intensidad, que es el otro dato que nos está indicando. Entonces, de las posibilidades, en el caso de la ingurgitación yugular, que es lo que estamos colocando acá, tenemos posibilidades extracardíacas y posibilidades cardíacas. Lógicamente que en este paciente, el paciente aparentemente no tiene antecedentes cardiológicos, ¿no? No nos describen más, ni siquiera nos dicen la edad, pero lo que sí nos hablan de que lo traen en emergencia, ¿no? Y probablemente viene por alguna situación complicada. Entonces, bajo esta lógica, las posibilidades cardíacas las alejaríamos, no tenemos mucho soporte para pensar en ellas. En las extracardíacas, aquí tenemos algunas posibilidades que nos plantean. Hipervolemia. Bueno, el pensar en hipervolemia estamos hablando de pacientes con actividades o con situaciones eh, hiperdinámicas. Hablemos de hipertiroidismos, hablemos de feocromocitomas, hablemos de estados en los que el paciente se encuentra con una actividad acelerada. En el caso del paciente, aparentemente no nos dan ningún dato acerca de ello, ¿no? Derrame pleural. Bueno, no tenemos la matidez que usualmente describen cuando hay pacientes con derrame pleural, el dolor pleurítico típico que usualmente encontramos en esos pacientes. La posibilidad también es muy alejada. Neumotórax. Bueno, el antecedente traumático, el antecedente traumático que, bueno, no nos lo describen, pero el ingresar y venir con y ser traído por emergencia es una posibilidad que lo podríamos aún mantener y pensarlo, aunque no nos describen realmente una situación extrema, ¿no? Que haya pasado con el paciente. Enfisema pulmonar no nos describen las crepitaciones a nivel subcutáneo como para pensar en ello. Asitis, bueno, el resto de acá, asitis, tumores abdominales, síndrome mediastinal, definitivamente muy alejada de la posibilidad. Entonces, en una estenosis aórtica severa, usualmente este paciente cursa ya con ciertas manifestaciones. Tromboembolia pulmonar, no hay antecedentes y no hay nexos como para pensar pacientes posoperados, como el caso de la pacientita que habíamos comentado en una de las preguntas, en donde había presentado bruscamente un episodio de tipo coronario. Como una buena opción es una tromboembolia pulmonar. Taponamiento cardíaco, tampoco tenemos las características como para al menos plantearla y colocarla como única posibilidad, ¿no? Un hemotórax masiva, usualmente, bueno, el paciente no tiene el antecedente traumático, ¿no? Entonces, de esas posibilidades, vamos a conversar acerca de la triada de Beck. Esta triada de Beck está en el taponamiento cardíaco que habíamos comentado. Plantean la hipotensión, la ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos reducidos, que son lo que están describiendo acá, ¿no? Ruidos cardíacos de baja intensidad, la hipotensión y la ingurgitación yugular. En las posibilidades que están colocadas en esta parte, bueno, el neumotórax a tensión usualmente es por problemas traumáticos, ¿no? Que en todo caso sería la posibilidad que estaría más cercana en el caso de taponamiento cardíaco, ¿no? Entre las dos. Sin embargo, usualmente, como le mencionaba, estos neumotórax de tensión son productos de algún traumatismo importante, ¿no? Entonces, básicamente de las posibilidades nos quedaremos con el taponamiento cardíaco que tiene la triada que habíamos comentado, ¿no? La triada de Beck. La pregunta 8. Paciente mujer de 18 años, llega a emergencia por presentar palpitaciones, ansiedad y sudoración. Al examen, la paciente tiene palidez,
el pulso está en 185, no nos colocan la presión arterial, pero probablemente esté hipotensa, aparentemente, ¿no? Complejos QRS estrechos, no arritmia, maniobras vagales negativas, y el diagnóstico más probable nos pregunta. Bueno, entonces, acá nos encontramos con una... cuando hay clasificaciones de frecuencias cardíacas altas, se les cataloga como arritmias, ¿no? O sea, no hay un ritmo adecuado. Entonces, esta clasificación se orienta en base al QRS, si es QRS estrecho o si es QRS ancho. Si es QRS estrecho, plantean si son RR regulares o son RRs irregulares. Si son RR regulares, pues tenemos todas las taquicardias y el flúter también incluido. Y en los RRs irregulares tenemos las taquicardias auriculares y las fibrilaciones auriculares también dentro de este grupo, pero se diferencian en cuanto a la regularidad. Y cuando tenemos QRS anchos, aquí está la taquicardia supraventricular cuando las RR son regulares y las fibrilaciones ventriculares cuando son RRs irregulares. En el caso del paciente, el paciente nos habla que tiene complejos QRS estrechos, ¿no? QRS estrechos. Y además, el tema de la hipotensión, que tampoco nos la describe acá. Y lo que sí, como les mencionaba, hay algunos signos indirectos de que el paciente está presentando tendencia a la hipotensión. Se le han realizado maniobras vagales y el paciente no ha respondido. Entonces, como posibilidad, se plantearía la taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular tenemos que se caracteriza, puede ser inestable o puede ser estable. O sea, por momentos pueden haber episodios, o sea, la taquicardia supraventricular, la particularidad es que episódicamente puede presentarse. El paciente, hay momentos en los que tiene el cuadro y hay momentos en los que vuelve a su estado normal, podríamos decir. Entonces, cuando realizamos maniobras vagales, nosotros pueden haber varias posibilidades. Que el paciente no responda, como el caso de el cuadro donde estamos indicando, y haya necesidad de realizar o de administrar algunos fármacos como adenosina, que es el fármaco de primera elección. Otro fármaco también es el verapamilo, o en su defecto también podría el paciente pasar de una taquicardia supraventricular a un bloqueo AB, ¿no? Un bloqueo AB e inclusive podría de la taquicardia supraventricular pasar a una fibrilación auriculoventricular, ¿no? Entonces, si estamos hablando de complejos QRS anchos, prácticamente lo que es taquicardia ventriculares quedaría de lado, lo que son flúter quedaría de lado, taquicardia sinusal ni hablar, porque la taquicardia sinusal es una taquicardia normal, en donde el QRS es menos de 0,12, ¿no? Y la fibrilación auricular ni hablar, porque aquí los RR son irregulares, ¿no? Y además, los complejos QRS no tienen esas características que están comentando y mencionan que no hay arritmia. O sea, el ritmo que presenta el paciente es rítmico, ¿no? Por lo tanto, de estas posibilidades solamente nos quedaría la taquicardia supraventricular, ¿no? Que sería la respuesta. En la siguiente pregunta, varón de 45 años que ingresa a emergencia de manera súbita por pérdida de conciencia, con ausencia de pulso y apnea. O sea, prácticamente el paciente no respira. En el monitor cardíaco, lo que vemos es esta imagen, ¿no? O sea, estamos viendo una FB versus una TB. Podría ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, bueno, lo siguiente. Es importante siempre que nosotros, cuando tengamos un paciente como el que nos están describiendo acá, veamos dos cosas importantes antes de la famosa 5H y la famosa 5T. La famosa 5H son la hipovolemia, o sea,
ver el paciente, si no hay pérdida de volumen por alguna área, no sea sangrado, de repente una hemorragia digestiva o algún traumatismo. Si el paciente es hipoxémico, también es importante esto, ¿no? La saturación. Si se encuentra en acidosis o no, ¿no? Si el paciente está con hidrogeniones elevados, estamos hablando de una acidosis metabólica, el paciente también nos justifica que puede haber algunas alteraciones como las que estamos viendo, si hay trastornos del potasio o en su defecto si está hipotermia. Y la 5T, por un lado el taponamiento cardíaco, que habíamos comentado, la trombosis, un problema coronario, tromboembolia pulmonar, neumotórax, atención, que usualmente, como les mencionaba, está muy relacionado con algún traumatismo y la ingesta de algunas sustancias, benzodiazepinas o algunos productos alucinógenos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentamos también respecto a los ritmos de paro, ¿no? Entonces, este paciente está ingresando con una fibrilación ventricular aparentemente, es, ¿no? Polimorfo, ¿no? Entonces, con lo que habíamos ya hablado, con ritmos no desfibrilables y ritmos desfibrilables, que es lo que aparentemente está ingresando el paciente con una fibrilación ventricular, ¿no? Y entonces, volvemos a lo mismo que habíamos comentado, ¿no? En el mismo esquemita, en donde con la imagen que habíamos encontrado, lo indicado con este paciente sería la desfibrilación. ¿Por qué? Porque tiene una fibrilación ventricular, ¿no? Una fibrilación ventricular en donde lógicamente el paciente no hay pulso y no está respirando tampoco, ¿no? Ahora, otro dato importante que ustedes deben tener en cuenta es diferenciar en qué momento utilizar, o sea, en qué momento hacer desfibrilación y en qué momento hacer conversión. O sea, ¿cómo es esto, no? Cardiovertir, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Que está en color anaranjado. Cardiovertir es llevar un ritmo cardíaco a otro. Por decir, una taquicardia supraventricular, que es lo que hemos comentado en la pregunta anterior, debería cardiovertirse, ¿no? En cambio, desfibrilación es una activación cardíaca, o sea, es que el corazón no está latiendo y nosotros tratamos de encender la máquina. Es como que la máquina está apagada y queremos encenderla con la desfibrilación. En cambio, con la cardioversión, es como que la máquina está, imaginemos, ¿no? Está bailando cumbia y le vamos a poner rock, ¿no? Pero está bailando igual, ¿no? Entonces, con la cardioversión lo que buscamos es cambiar el ritmo, cambiar el tipo de latido que se está presentando en el paciente. Mientras que en la desfibrilación lo que buscamos es activar el corazón. Entonces, usualmente la cardioversión, ambos se realizan con la máquina de fibrilación, pero en diferentes formas de programación, ¿no? Entonces, en la cardioversión, nosotros lo utilizamos para taquicardia ventricular, fibrilación, lo que se colocaba aquí, y se da en el modo sincrónico. Mientras que en la desfibrilación, lógicamente, que no buscamos aquí sincronizar con el complejo QRS. Simplemente lo descargamos al paciente, siguiendo, lógicamente, el esquema de RCP avanzado que habíamos comentado. Entonces, acá es urgente la actividad, o sea, la desfibrilación es urgente, es del paciente en paro, en parada, en franca parada cardíaca, mientras que la cardioversión no. No les digo que no sea urgente, también es importante que se haga lo antes posible, pero entre premura estaría en la cabeza la desfibrilación, ¿no? Y lógicamente se utiliza mucho mayor energía, pues aproximadamente 4 joules por kilo, en cambio acá se habla de 0,5, ¿no? Por kilo, 60, hasta 100 joules, en cambio acá estamos hablando de 320 para arriba de joules, ¿no? Al momento de realizar la desfibrilación. Entonces, es importante que tengamos la diferencia de ello, porque nos está colocando acá, ¿no? Cardioversión y desfibrilación. Y definitivamente, pues, un paciente en paro, desfibrilación.
Ablación es, bueno, son procedimientos para quemar algunos haces aberrantes cuando tenemos pacientes con taquicardias en donde no responden a la terapia y es por ramas aberrantes del nódulo sinusal al aurículo ventricular. Hay algunas fibras que a veces son ramas aberrantes y las ablacionan, las queman, y beta bloquante, lógicamente el beta bloquante no tiene nada que hacer acá, pues, ¿no? Bueno, la pregunta 10, mujer de 35 años acude a emergencia por presentar bruscamente palpitaciones, fatiga y disnea. Antecedentes, niega episodios similares, no fiebre, no pérdida de peso. Examen físico, está ansiosa, pálida, está polimnéica. Está polimnéica, tiene una presión de 130/80. Frecuencia respiratoria 28. Frecuencia de pulso 100. Bueno, estamos hablando ya aquí de alteraciones de dos cosas, ¿no? Tanto la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Los ruidos cardíacos están arrítmicos, ¿no? A nivel cardiovascular tenemos latidos en 120 y 100 de pulso. O sea, hay cierta disociación. Los ruidos cardíacos arrítmicos no impresionan soplos, pulmones normales. Si nos damos cuenta acá, este paciente, ¿no? Este paciente tiene una frecuencia de pulso de 100 y tiene una frecuencia cardíaca de 120, ¿no? Está disociado el pulso. Ya más o menos ahí vamos a ir pensando en algunas posibilidades, ¿no? Disociación, pulso, latido. Estamos hablando de que hay latidos, de estos 120 latidos, algunos llegan a tocarse en la zona, puede ser de las extremidades superiores o inferiores. ¿Qué diagnósticos probables podría plantearse? Bueno. Entonces vamos a analizar acá. Este paciente, como una cardiopatía isquémica crónica, bueno, este paciente es un paciente coronario crónico, bueno, según lo que nos describen, aparentemente no, ¿no? Estaba tranquilo y de pronto empezó a tener palpitaciones, es lo que nos dicen, ¿no? Tiene cansancio y también dificultad respiratoria. Entonces, no habla de episodios previos de fiebre, o sea, si por ahí queremos relacionarlos con algún proceso infeccioso cardíaco, en endocarditis, para pensar, no tenemos mucho de qué sustentarnos. En pericarditis, tampoco. Pensar en un derrame pleural, tampoco nos describen mayores alteraciones, ¿no? Pulmones se encuentran normales. Entonces, ya por ese lado, el tema respiratorio se aleja bastante, ¿no? No obstante que tampoco nos colocan cuando esté saturando el paciente, pero ya en la parte pulmonar aleja bastante, aparte de ser una paciente relativamente joven. No tiene pérdida de peso, de repente para pensar en un problema consultivo o pensar en un problema endocrinológico, una hipertiroidea, es frecuente que cursen con frecuencias cardíacas elevadas, ¿no? Entonces, al ponernos esto como que también nos está indicando, bloqueando la posibilidad de pensar en algún cuadro consultivo asociado a lo que el paciente está trayendo, ¿no? La arritmia sí definitivamente nos va a ayudar de mucho para pensar en lo que puede estar pasando. Entonces, como una cardiopatía isquémica crónica, definitivamente indicándonos que bruscamente presenta las alteraciones sin mayores antecedentes, prácticamente, bueno, aleja la posibilidad. Fibrilación auricular, lógicamente que con esta lectura entre frecuencia cardíaca y frecuencia de pulso apoya mucho este pulso deficitario que le llamamos nosotros, ¿no? Apoya mucho esa posibilidad. Valvulopatía aórtica, realmente no nos describen soplos, ¿no? No nos describen soplos a nivel cardiovascular. Entonces, es un poco difícil pensar en una valvulopatía aórtica, ¿no? Van con disnea, si bien es cierto, van con dolor torácico, pero acá no nos están refiriendo nada.
Angor tampoco nos están describiendo. Entonces, la valvulopatía aórtica está muy alejada. Un síndrome ansioso, pero un síndrome ansioso que curse con arritmia, eso es también un poco difícil. Es frecuente, ¿no? Cuando es frecuente en edades tempranas, entre 15, 30, 35 años, sobre todo en pacientes mujeres, los hombres tampoco no nos escapamos de ello, tener o que acudan en emergencia pacientes con sensación de dolor y molestias torácicas, que muchas veces son contracturas de tipo musculares, ¿no? O el famoso síndrome de Tietze, ¿no? Que es la osteocondritis, en donde existen puntos dolorosos, ¿no? Le decimos al paciente, señor, ¿dónde tiene el dolor? Con un dedo. Sin embargo, cuando son dolores de tipo coronario, el paciente se toca, es como que nos describen como un peso que está sobre su pecho y que no les permite inclusive respirar, ¿no? Entonces, el síndrome ansioso también es bastante alejado pensar en ello, ¿no? Entonces, bueno, acá básicamente les coloqué estas imágenes por la parte de la fibrilación auricular, ¿no? Que finalmente es la respuesta, ¿no? De la pregunta. Y algo más sobre ese tema de fibrilación auricular, el tiempo de evolución, ¿no? Aquí sería una taquicardia, perdón, una fibrilación auricular paroxística, tiene menos de una semana de evolución, persistente, si tiene más de 7 días, y aquí usualmente la cardioversión nos puede ayudar. En la paroxística también, pero siempre al momento o previo a la realización de la cardioversión, sería importante tener el dato o la data de que no existen trombos a nivel auricular, ¿no? Debido a que si esto está pasando, pues al momento de realizar la cardioversión, podríamos producir una ACV isquémico principalmente, ¿no? En el paciente. Y bueno, tenemos la persistente por encima de un año y la permanente que, bueno, ya ni hablar, no vamos a poder hacer nada. Existe una gran cantidad realmente de pacientes que ya son fibriladores crónicos y no podemos hacer absolutamente nada, salvo el tema de la anticoagulación con estos pacientes, ¿no? Estos pacientes deben ser anticoagulados de manera permanente, ¿no? Y en la anticoagulación, pues, es otro mundo, en donde podríamos utilizar warfarina, ¿no? Si es que el paciente tiene recursos, o en su defecto podríamos utilizar los inhibidores del plasminógeno, ¿no? Como el caso de Rivaroxaban, todo el Epixaban, ¿no? Son productos que realmente no necesitan un control como el caso de la warfarina, en donde al ser un inhibidor de la vitamina K, pues necesita un control mensual, tanto del tipo de protrombina como del INR. En su defecto, en el caso de los otros medicamentos que le estaba comentando, no necesitan esos controles. Sin embargo, si es un paciente pluripatológico que tiene una depuración de creatinina por debajo de 30, no podemos emplear también los medicamentos de última generación y tenemos que volver a la warfarina. Pero, lógicamente que con warfarina también es un medicamento de mucho cuidado, hay que tener un buen soporte familiar y el paciente de preferencia es un paciente que sea letrado o en su defecto que tenga cierto grado de conocimiento, porque warfarina es un producto que va a antagonizar con casi todos los medicamentos. Y la dieta que deben recibir también los pacientes deben evitar productos verdes, en el caso sobre todo de vegetales de color verde, porque también altera la absorción de warfarina. Entonces, es importante que tengan en cuenta el NR, mantenerlo entre 2 y 3 en ese tipo de pacientes, en pacientes que son fibriladores y que en su defecto también hayan tenido algún evento cardiovascular previo, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de pacientes. Entonces, aquí nos apoyaría, como les digo mucho, la disociación que existe entre el pulso y la frecuencia cardíaca para pensar como primera posibilidad
la fibrilación auricular, que aparentemente sería paroxística, ¿no? La siguiente pregunta. Paciente mayor fue encontrado desmayado en su cuarto. 2 episodios anteriores previos, parecidos, se evidencia en el electrocardiograma una disociación auriculoventricular. Usted diagnostica un bloqueo AB de tercer grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Colocar marcapaso? Lógicamente que sí, ¿no? O sea, es un paciente. Habíamos conversado de que los MOVID 2 y el MOVID 2, hay tipo 1 y tipo 2, que es lo que habíamos comentado, ¿no? El bloqueo AB de tipo 1, MOVIDS 1, que es el en donde teníamos el PR, iba prolongándose, ¿no? Siempre cuando entramos al mundo de los bloqueos AB, tenemos que plantearnos el tamaño del PR. El PR es de 0,12 a 0,20. Si es más de 0,20, entramos al mundo de los bloqueos AB. Si es menos de 0,12, entramos al mundo de los síndromes de preexcitación, ¿no? En este caso, estamos en el mundo de los bloqueos AB, ¿no? En el caso del bloqueo AB de primer grado, pues solamente la definición es mayor de 0,12, punto. En cambio, los bloqueos de segundo grado tenemos los dos tipos, el MOVIDS 1 y el MOVIDS 2, ¿no? El MOVIDS 1 o el de Wenckebach, ¿no? Tenemos que el PR, como estamos observando acá, se va incrementando, incrementando, hasta que llega un momento en que hay un escape del complejo QRS, o sea, se activó o se despolarizó la aurícula y no llegó la señal hasta el ventrículo y quedó ahí la señal. Y de ahí empieza nuevamente la despolarización auricular con complejo hasta que poco a poco el PR se va separando y nuevamente hay otro punto de escape de complejo QRS. Este es en el caso del MOVIDS 1. Pero para el tema del marcapaso que habíamos comentado, está el MOVIDS 2, en donde hay una actividad totalmente desorganizada, como les decía, ¿no? Hay complejos QRS por acá, complejos ondas P por acá. No existe una correlación entre ambas, pero sí hay un PR que es mayor de 0,2, ¿no? ¿Y cómo lo diferenciamos del bloqueo de tercer grado? En que el bloqueo de tercer grado, si bien es cierto, hay una disociación entre las ondas P y las ondas Q, o sea, no toda P está acompañada de Q, la distancia entre las ondas P es la misma. Y la distancia entre los complejos QRS también es la misma. Es decir, es como que el corazón, ¿no?, se moviese, las aurículas por un lado y los ventrículos por otro lado, ¿no? O sea, se movilizan cada uno por su lado, en resumen. Entonces, ojo, que les quede siempre, bloqueo de tercer grado completo y el bloqueo de segundo grado MOVIDS 2 son indicaciones de marcapaso. Ecografía carotidia, la verdad, ecografía carotidia nos ayuda cuando sospechamos de trombos o sospechamos de trombos, sobre todo a nivel carotídeo, ¿no? A nivel de arterias carotídeas. O sea, si nosotros tenemos un paciente que está haciendo problemas isquémicos de manera recurrente, ¿no? En donde hemos visto en corazón auricular izquierda, no existe coágulos, aurícula derecha, no existen coágulos. Entonces, el siguiente paso es las ecografías carotídeas para buscar la presencia de alguna lesión que explique la liberación de trombos o de émbolos a nivel cerebral. Resonancia magnética cardíaca, la verdad que no nos ayudará mucho, no, tomografía de tórax, no estamos buscando realmente alteraciones estructurales, ¿no? Y la ecocardiografía, lógicamente que ya tenemos el diagnóstico, ¿no? La ecocardiografía nos serviría como un complemento, ¿no? Para ver movilidad cardíaca, para ver el estado de las válvulas, pero más nada ya para el tema del diagnóstico, que lógicamente lo tenemos definido y la conducta no va a variar realmente, ¿no? Bueno, pregunta 12. ¿Cuál es el primer mecanismo compensador que se pone en acción
ante la caída de la presión arterial en un shock hipovolémico. Aquí es importante tener dos cosas en cuenta. ¿Recuerdan el fluxograma que hicimos, donde presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica? Entonces acá tenemos un paciente en donde hay una caída, ¿no? Hay una caída de la presión arterial. O sea, cae la presión arterial, pero es un estado de hipovolemia. O sea, la hipovolemia está cayendo porque el gasto cardíaco está disminuido. Y el gasto cardíaco está disminuido porque el volumen latido está disminuido. ¿Y por qué el volumen latido está disminuido? Está disminuido, lógicamente, porque la precarga, o sea, el volumen telediastólico, la cantidad de sangre que llega al ventrículo derecho, durante la fase diastólica, está disminuido. ¿Y por qué está disminuido? Lógicamente, porque esta persona está perdiendo sangre por algún lugar, por la vía que ustedes gusten, la vía que ustedes crean conveniente, pero el paciente está en hipovolemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al reducirse el volumen latido, lógicamente, que lo primero que va a pasar es que la frecuencia cardíaca va a elevarse, ¿no? La frecuencia cardíaca va a elevarse. Entonces, ¿este esquemita nos ayuda? Sí, nos ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque al haber estas alteraciones, esta frecuencia cardíaca va a ser estimulada. ¿Por qué? Porque el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a actuar, por un lado, produciendo vasoconstricción en el simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estimulando a la hormona antidiurética y reduciendo la eliminación de orina, o mejor dicho, aumentando la reabsorción de agua a nivel renal, y esto trae como consecuencia reducción del volumen urinario. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Lógicamente, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? A ver, ¿qué próximo acá? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una taquicardia sinusal. O sea, la frecuencia cardíaca va a encontrarse elevada. No se dejen marear por ese término sinusal, porque sinusal se refiere al seno, ¿sí? Al nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal, pues, es el marcapaso primario del corazón. Entonces, una taquicardia sinusal es una taquicardia normal. Taquimia, lógicamente, que podría el paciente tener una taquimia, pero como mecanismo compensador inicial, lógicamente que no es ello. Eso va a darse a medida que avancemos. Elevación del factor natriurético, esto también, pero tampoco no como mecanismo inicial, ¿no? Como sabemos, la natriuresis, en lugar de elevarse, lo que va a pasar, se va a estimular, lógicamente, para reducir la eliminación. O sea, más que elevarse, va a reducirse el factor natriurético, porque lo que va a buscar es, en lugar de aumentar la eliminación de orina, lo que se va a buscar es reducirla, porque estamos en franca hipovolemia. Y aumento de la retención de sodio, pues eso también, pero no es un mecanismo primario. Al retenerse sodio, lógicamente se va a retener agua. Y aquí es activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que nos está indicando, pero no es un mecanismo inicial. Entonces la respuesta es la taquicardia sinusal. 13. El trasudado pleural. Bueno, este punto es importante también que ustedes sepan, porque cuando hablamos de presiones, y vamos a ver cuando hablamos de presiones en los derrames pleurales, nosotros tenemos que ver que hay dos presiones importantes, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿no? La presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? Cuando está dentro del vaso, ¿no? Dentro de la arteria, la presión hidrostática lo que trata es de sacar sangre, perdón, sacar agua. Y la presión oncótica trata de evitar que salga el agua. Y es lo mismo que pasa aquí. La presión hidrostática trata de sacar,
Y la presión oncótica trata de retener, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con problemas de derrames pleurales, o sea, dos cosas pueden estar pasando. O la presión oncótica está muy aumentada a nivel del contenido pleural, o la presión oncótica se encuentra muy aumentada, ¿no? O mejor dicho, la presión oncótica está muy reducida dentro del líquido, o la presión hidrostática se encuentra muy aumentada fuera del líquido. Y esto ocasiona de que el líquido ingrese al interior, ¿sí? O sea, presión hidrostática va a empujar al espacio. La presión oncótica va a tratar de sacar o de evitar que se escape, el líquido. Entonces, si tenemos el paciente, si tenemos el trasudado pleural no es otra cosa que cuando realizamos el estudio de los criterios de Lake, eso también es importante que en un pequeño recordaris, cuando nosotros tenemos estudio del líquido pleural, cuando tenemos un derrame pleural, es obligatorio que nosotros hagamos una toracocentesis. Entonces, en la toracocentesis hay dos cosas a estudiar: el LDH pleural y las proteínas en el líquido y las proteínas en la sangre. Entonces, para hacer este estudio tenemos que tomar ambas muestras. Hacemos una relación entre el LDH pleural y en suero. Si es menor de 0,6 es trasudado, si es mayor es exudado. Trasudado es básicamente líquido puro, podríamos decir, y exudado es líquido con proteínas, ¿no? O sea, esto es rico en proteínas y esto es bajo en proteínas. Entonces, cuando tenemos un trasudado, usualmente está en relación con problemas sistémicos, el líquido. Cuando tenemos un exudado, acá estamos hablando de sobre todo problemas, o sea, contenido proteico, y aquí se relaciona sobre todo con problemas infecciosos o inflamatorios también. Mientras que en el trasudado, como les digo, usualmente están con problemas sistémicos, ¿no? Estamos hablando paciente hipertenso, ¿no? Que en un paciente hipertenso la presión hidrostática está muy elevada. Al haber una presión hidrostática muy elevada, sale del vaso y comienza a acumularse en algunos espacios, como el espacio pleural, que es lo que estábamos comentando. Si aumenta la presión fuera del espacio pleural, lógicamente que va a comenzar a acumularse contenido a nivel del espacio pleural. O si se reduce o aumenta, perdón, la presión oncótica, la concentración de proteínas a nivel del líquido pleural, lógicamente que se va a acumular gran cantidad de líquido en el interior del espacio pleural, porque acá estamos hablando del espacio pleural y acá estamos hablando de las pleuras o la parte externa, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, si tenemos que hay un trasudado, estamos hablando que el líquido no hay presencia de proteínas o presencia en cantidades mínimas, aumento de la presión capilar sistémica. Lógicamente que la presión capilar sistémica estaría en relación con la presión arterial. O sea, si pacientes hipertensos, definitivamente puede haber un trasudado. Sí puede haber un trasudado. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática. Disminución de la presión capilar pulmonar. Lógicamente que no. Si disminuye la presión hidrostática, no va a haber presencia de trasudado. Aumento de la presión oncótica. Lógicamente que si aumenta la presión oncótica, lo que va a ayudar de que se acumule líquido, va a disminuir el líquido, porque la proteína va a sacar el agua o el líquido de donde se encuentra, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con presión, con las proteínas muy elevadas, fuera del espacio pleural, lógicamente que va a sacar el líquido del espacio pleural. Entonces, esto no va a favorecer la presencia de trasudado. Aumento de la presión intrapleural y disminución de la presión intrapleural, básicamente esto va a estar en relación de las presiones, ¿no? En relación de las presiones, sea la presión hidrostática o de la presión oncótica. Pero aquí, si quisiéramos tomar como alternativa también esta sería disminución de la presión oncótica. Entonces, la respuesta acá sería aumento
de la presión capilar sistémica, o sea, aumento de la presión hidrostática. Eso es importante que le den bueno, que tengan claro ese punto, ¿no? Hidrostático y oncótico. Oncótico, proteínas, hidrostático. La hidrostática hace que el líquido salga fuera del vaso. Ojo, ahí no estamos ubicando en el vaso. Al salir del vaso, lógicamente, se va a ir a la pleura. Imaginemos. Y si es oncótica, lógicamente la proteína está en grandes concentraciones. Si es que él está dentro del vaso, no va a salirse. En cambio, si la proteína estuviese, o la presión oncótica estuviese disminuido, ahí sí, fuera del vaso, perdón, dentro del vaso está disminuida la proteína, se ve escapar líquido y ahí también se produciría un trasudado, en el caso de que haya una disminución de la presión oncótica. Entonces aquí la respuesta sería aumento de la presión capilar hidrostática. Bien, aquí algo de neumología. Puede ser tratamiento de rescate de crisis asmáticas. La teofilina, los corticoides inhalados, corticoides sistémicos. Aquí nosotros tenemos un escaloncito, un esquemita, ¿no? Respecto a cómo manejar una crisis severa. A ver si lo tengo por acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera intención? Tenemos aquí el primer escalón es la utilización de beta-adrenérgicos de acción corta, los famosos SABA. Acá en la cabeza tenemos el salbutamol, ¿no? Si no funciona nuestro esquema con beta-2 adrenérgicos de acción corta, estamos hablando en inhalador, utilizamos el bromuro hipertrópico, ¿no? Los anticolinérgicos también de acción relativamente rápida, e hidratamos al paciente. Ahora, si nuestro paciente, aún con este manejo, persiste con el cuadro de la crisis asmática, pasamos al uso de metilprednisolona o hidrocortisona. Ya son corticoides endovenosos. Usualmente utilizamos hidrocortisona, como creo que les comenté en clase, pero también podríamos utilizar metilprednisolona, ¿no? Entonces, en el supuesto caso que no haya una buena respuesta, podemos emplear sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio también tiene efectos broncodilatadores, pero también produce vasodilatación. Entonces, el paciente puede hacer hipotensión, puede haber incluso alteración de algunos reflejos osteotendinosos. Entonces, aquí también en esos pacientitos hay que tener bastante cuidado al utilizar el sulfato. Lo utilizamos en infusión usualmente. Aminofilina o teofilina también podríamos emplear. La presentación endovenosa de las antinas es la teofilina, o perdón, la aminofilina, ¿no? Endovenoso. Pero también hay algunos efectos indeseables con esta aminofilina. Ahora, si luego de haber utilizado todo este esquema terapéutico, el paciente no respondiera, lógicamente que ya tenemos que hacer terapias heroicas y a ir preparándonos para ventilación mecánica no invasiva o en su defecto para intubación orotraqueal, porque este paciente probablemente va a ir al paro, ¿no? Preparamos con nuestra adrenalina. Bueno, entonces, de las respuestas que nos han dado, pues, si tuviésemos beta-2 agonistas inhalados de acción rápida, esa sería la respuesta. Pero como no tenemos, en el siguiente escalón se encuentra el bromuro de hipertropio, que ese sería el medicamento y la respuesta de la pregunta, ¿no? Sería bromuro hipertrópico. Corticoides inhalados, corticoides sistémicos, esto viene después, ¿no? La teofilina, como vimos, también viene después. Y los beta-2 agonistas inhalados de acción prolongada, estos productos usualmente se utilizan ya como mantenimiento, ya en los controles trimestrales que podemos hacer en los pacientes, ahí sí podemos estar utilizando los beta-2 agonistas inhalados, ¿no? Muy bien, entonces aquí la respuesta sería el bromuro de hipertropio. 15. Mujer de 18 años con antecedentes de rinitis alérgica. Presenta tos y silbido de pecho en las noches. Al examen físico, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos. O sea, hay buen pasaje, pero hay tos y silbido en las noches. Ahora, en la espirometría tenemos un PF1 sobre capacidad vital en 60%.
¿qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de asma bronquial? O sea, aparentemente esta paciente no es una paciente con diagnóstico de asma, pero sí tiene antecedentes de importancia, como también le mencioné en algún momento en clase. Paciente, la alergia puede ser una alergia dermatológica, puede ser una alergia a nivel como una rinitis alérgica, como están colocando acá. Y finalmente, con el pasar del tiempo, podría ser una alergia tipo respiratoria netamente asmática, ¿no? Entonces, este paciente está con síndrome de hiperreactividad bronquial, tiene tos y silbido de pecho en la noche, o sea, ese es un dato importante. Y la espirometría está alterada, entonces estamos hablando de un paciente, ¿no? En donde, solamente para recordar algunas cosas, ojo, tiene que reproducirse 3 veces, ¿no? Cuando realizamos la espirometría, si tenemos un FEP, un flujo expiratorio durante el primer segundo, sobre el flujo, la capacidad vital forzada por debajo de 0,7 o el 70%, si es que la tiene, ya estamos sospechando que hay obstrucción, ¿no? Si es que no, si es que no hay obstrucción, o sea, si es que no hay un FEP por debajo de 0,7, ya no vamos para el otro camino que no es el de nuestro problema. El de nuestro problema nos han dicho que tiene 0,6. O sea, entonces aquí ya planteamos que es una obstrucción. Aquí la duda ¿es puro el patrón obstructivo o hay cierto componente restrictivo? Entonces, para eso le realizamos ya el test de broncodilatación, ¿no? El test de broncodilatación, que es llamado también test de reversibilidad o broncodilatación. Entonces, acá se le realiza si, si hay remisión, ¿no? Si le hacemos el estudio y encontramos que hay una reducción del flujo del 80%, es un patrón mixto. Si no la hay, es un obstructivo puro, ¿no? Esto, lógicamente, utilizando el estudio eh, con broncodilatadores. Ahora, los broncodilatadores podemos utilizar el salbutamol, podemos utilizar inclusive el bromuro hipertropio, 4-PAF, y después a los 15 minutos con salbutamol comenzamos a realizar la evaluación. Y esto varía, ¿no? Varía dependiendo de la gradación que nosotros podamos plantear. Entonces, podemos hacerlo también con bromuro hipertropio. Entonces, lo que esperamos cuando realizamos este test de broncodilatación es que haya una mejora de 200 mililitros, hablando en el caso del F1, y el porcentaje, una mejora del 12% de la relación entre PEF1, ¿no? Antes del broncodilatador y después del broncodilatador. Entonces, esto es importante que lo tengan en su mente también. Más de 200 mililitros de mejora o más del 12%. Esto nos va a indicar que el paciente es un paciente obstructivo puro, ¿no? Obstructivo puro. Entonces, test de respuesta vasodilatadores. Pues vasodilatadores, chicos, estamos hablando de nitroglicerina, estamos hablando de nitrato isosorbide, o sea, no tiene nada que ver esta alternativa. Una tomografía de tórax, la verdad que en este paciente no nos ayudaría de mucho, salvo que le hagamos estudio y llegamos a la conclusión de que hay un patrón restrictivo, ¿no? Que el paciente, bueno, aparentemente no lo tendría, al menos de primera intención. Un test de respuesta corticoide que la verdad no existe, un test de provocación tampoco, son alternativas que las han colocado como para confundirlos. Mujer de 78 años con EPOC acude a emergencia por presentar mayor disnea, incremento de tos y esputo, radiografía de tórax, signos de enfisema, sin opacidades focales. Es importante, presión arterial de oxígeno 62 milímetros, está hipoxémico el paciente. ¿Cuál sería la causa de hipoxemia en este paciente? Bueno, tenemos un paciente en EPOC, ¿no? Al hablar de EPOC, pues lógicamente que tenemos áreas pulmonares en donde el aire llega,
¿no? El aire llega, pero, perdón, el aire llega, pero en cantidades reducidas, y la sangre llega sin problema, ¿no? Mientras que esto estaría en relación con la alteración de la ventilación y perfusión, ¿no? Este esquema también lo habíamos comentado, ¿no? Normalmente llega como X y llega como X acá, y es un 1 a 1 más o menos, dependiendo de la zona del pulmón en donde se produzca esto. Entonces, en un paciente con EPOC, nosotros vamos a tener que existe una reducción. Aquí les pongo un gráfico que es un poquito más llamativo. Un paciente en donde tenemos que, nos hablan básicamente de un paciente enfisematoso. Un paciente enfisematoso, donde tenemos pulmones bastante hiperinsuflados, pero esta hiperinsuflación lógicamente nos habla de pérdida de parénquima pulmonar, ¿no? Hay aumento de tamaño de los espacios aéreos y hay destrucción de las paredes. O sea, como les indicaba en esta diapositiva, hay una reducción de la parte ventilatoria, ¿no? De la parte ventilatoria del pulmón, debido a los procesos fibróticos que estábamos comentando, ¿no? Entonces, esto nos orienta a plantear alteraciones de la ventilación-perfusión, debido a que la ventilación cada vez es menor en relación con el efecto, en relación con el flujo que está llegando, es lo que le llamamos el efecto Shandt. El efecto Shandt. Entonces, la respuesta aquí sería desequilibrio de la ventilación-perfusión. ¿Disminución del espacio muerto? Lógicamente que no, porque cuando hablamos de disminución del espacio muerto hablamos de reducción de la parte de perfusión, o sea, en tromboembolas pulmonares o en alguna lesión importante vascular que impida el flujo sanguíneo. Ahí hablamos de espacio muerto. El shunt fisiológico tampoco podemos hablar, porque realmente tenemos shunt fisiológico todo lo que es la vía de conducción, que en este caso del pacientito de POC no es fisiológico lo que está pasando, sino es una alteración patológica lo que estamos encontrando. Entonces, si por decir, les puse otro ejemplo, ¿no? Si queremos aumentar el área de conducción pulmonar, paciente intubado, lógicamente que aumenta el área de conducción pulmonar y aumenta el espacio muerto y el shunt, ¿no? Pero básicamente nosotros lo que estamos viendo en este paciente es un desequilibrio entre la ventilación y perfusión. Y deterioro en la difusión, esto básicamente lo vamos a encontrar en enfermedades pulmonares intersticiales difusas o en EPID, en donde, como les comentaba, hay un engrosamiento del espacio intersticial. O sea, hay una dificultad para que el aire pase del alveolo al capilar y del capilar al alveolo. Y esto se relaciona con el deterioro de difusión. Mujer de 38 años, asmática, acude a emergencia por inicio súbito de disnea y tos. Al examen, obesidad centrípeta, es importante, frecuencia de 120, respiratorio de 30 y 90% de saturación. Confusa, responde con frases cortas y a la auscultación sibilantes diseminados en cambios emitores. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Eso es lo que, bueno, habíamos comentado, ¿no? Intubación orotraqueal, pues está saturando 90%, no está recibiendo ningún beta-adrenérgico, la verdad que no tiene sentido intubación, salvo que tengamos paciente con un FIO mayor de 0,60, con una saturación menor de 60%, la hipoxemia refractaria, que también me parece haberles comentado en esas situaciones. Administración de corticoides como primera posibilidad, la verdad que no, y en el escalón que hemos estado viendo en la escala, todavía está en el segundo, tercer escalón. Nebulización con beta-2 agonistas, eso sí es una buena opción, y la infusión con sulfato de magnesio también es un escalón por encima de donde estamos planteando de manera inicial. Entonces, aquí es importante definir ante qué nos estamos planteando, en qué tipo de asma estamos. Un asma leve, moderado, tiene una frecuencia cardíaca de 120
una respiratoria de 30 y saturando 90%. Frecuencia 120, respiratoria 25 y está saturando 90%. Estamos más o menos en una crisis grave. Y aquí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Prácticamente, por decir sibilante, lo vamos a encontrar en todos, a excepto de una crisis vital, donde encontramos un silencio auscultatorio. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando encontremos pacientes en donde se encuentre un silencio a nivel pulmonar, porque esto es una situación muy grave. El paciente probablemente va a necesitar intubación, el paciente está en franca hipercapnia, ¿no? A tener mucho cuidado cuando encontremos silencio auscultatorio en los pacientes. En este paciente con crisis grave, lógicamente que vamos a empezar a manejarla, como una leve moderada a severa, ¿no? En ambos casos, se está iniciando con beta-2 adrenérgicos de acción rápida, sean inhalaciones o, como le dije también en clase, podríamos utilizar nebulizaciones. Pero como primer manejo tendríamos que ser los beta-2 adrenérgicos, que ya también lo habíamos comentado, en la diapositiva previa, ¿no? Entonces, el manejo va a ser con nebulización con beta-2 adrenérgicos. Eso no se olviden, es importante que lo tengan en cuenta. Mujer de 23 años con diagnóstico de asma bronquial que inició hace 3 horas. Al examen, 110,70, 130 por minuto, 32 respiraciones, politirajes y silencio en auscultación, chicos. Miren, esto es lo que le decía, el silencio auscultatorio. Cuando ustedes vean eso, definitivamente es un signo de extrema gravedad. De extrema gravedad. Estamos ante una crisis vital, ¿no? Si este paciente no se le atiende, si este paciente no se presta atención en él, el paciente va a fracasar, ¿no? Va a fracasar. Y el otro dato importante es que un paciente que esté con crisis asmática y que nos venga con hipercapnia, también es un mal dato en paciente, ¿no? Silencio auscultatorio, hipercapnia, paciente con crisis asmática. Mucho cuidado, podemos tener serios inconvenientes con ese tipo de paciente. Lo ideal, ventilación mecánica no invasiva. Pero si no contamos con ventilación mecánica no invasiva, intubación orotraqueal. No nos queda otra, ¿no? Bien. Pregunta 18. Varón de 67 años, trabaja 15 años como obrero en una fábrica de papel. Presenta disney y tos desde hace un año. Ojo, 15 años como obrero en una fábrica de papel. En el examen tiene una presión de 130,80, frecuencia respiratoria de 26, acropaquias y crepitantes gruesos en bases de ambos hemitórax. Otro dato importante. Radiografía de tórax, imagen de retículos lobulares basales y bilaterales. Pulmones pequeños. También importante, saturando 94% en reposo y 72% al esfuerzo, ¿no? Lógicamente que es un paciente que no tolera el esfuerzo. Ahora, ¿qué tan serio sería el esfuerzo? ¿Qué tan? Eso no nos lo describen, pero nos plantean las posibilidades. Yo creo que aquí esa pregunta la he colocado con la idea de que tengan más claro, con mayor certeza, lo que es esta patología. Entonces, edades tempranas, disney al ejercicio, tos seca, crepitantes acropaquias, lo que habíamos comentado de PIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial. Esto, mucho ojo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando nos hablan de antecedentes, ¿no? 15 años como obrero en una fábrica de papel. Ahí tenemos una enfermedad ocupacional. Las enfermedades ocupacionales, neumoconiosis, asbestosis, silicosis, antracosis, estas enfermedades ocupacionales de primera intención, vamos a pensar en enfermedad pulmonar intersticial, en EPIT, ¿no? Todos nos dicen que es una tos productiva, que es usualmente típica en pacientes con enfisema o en bronquitis crónica sobre todo,
Nos hablan de tos hace un año. Las acropaquias es mucho más frecuentes en pacientes con EPI, ¿no? 40-50% de pacientes. Los crepitantes gruesos o crepitantes velcro, que estábamos hablando también son mucho más frecuentes en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial o EPID. Y las imágenes definitivamente, ¿no? Este patrón intersticial, que es el retículo nodular que estamos colocando en la diapositiva, y hablar. Entonces, con todo ello, la primera posibilidad a plantear es un EPID. Tenemos EPID con problemas inflamatorios o fibrosis o con enfermedad granulomatosa. Eso también lo vimos en clase. Algunos fármacos y, como les vuelvo a repetir, enfermedades ocupacionales de primera intención, EPID. Cuando les hablen de biomasa, cuando les hablen antecedentes tabáquicos, como primera posibilidad, EPOC, ¿no? Esas dos situaciones como antecedentes es importante que los tengan en cuenta, ¿no? Entonces, enfermedad pulmonar intersticial difusa sería la respuesta. Enfisema pulmonar no hay nota productiva, ¿no? Que es una de las características. Pérdida de peso, ¿no? Como le vuelvo a decir, el antecedente definitivamente. El EPOC de la misma manera, ¿no? El antecedente no apoya mucho el tema de EPOC. Y la hipertensión pulmonar, pues lógicamente el paciente no tiene ingurgitación yugular, no tiene algún antecedente para pensar en falla cardíaca del lado derecho, no nos describen edema, no nos describen ascitis, en fin. No nos hablan de línea paroxística nocturna, no nos hablan de características para pensar en problemas de hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano de elección en la neumonía adquirida en la comunidad? Esta es una pregunta que deberían conocerla todos ustedes. No conversamos de neumonías, pero más o menos vamos a dejarle algunos datos. Los gérmenes más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza. Es importante que tengan este tema también en cabeza, no solamente en su cabecita, no solo por el hecho de los exámenes, sino también por el por qué van a brindar tratamiento al paciente, ¿no? Y el tratamiento, bueno, tenemos cefalosporina de segunda y cefalosporina de tercera generación que podemos emplear, ¿no? Y macrólidos y fluoroquinolonas orales, ¿no? Entonces, en este paciente, la respuesta es cefalosporina de tercera generación más macrólidos. ¿Y por qué cefalosporina de tercera? Bueno, la cefalosporina de tercera abarca gran positivo, gran negativos, algunos anaerobios muy escasos, pero si nos ubicamos acá, tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, son gérmenes gran positivos, ¿no? Entonces va a tener una buena cobertura. Ahora, el Mycoplasma es un germen atípico y por ello la utilización de macrólidos, asumiendo siempre la posibilidad de gérmenes atípicos, es importante emplearlo. Aminoglucósidos con quinolonas, bueno, no como primera elección. El aminoglucósido tiene cobertura más que todo sobre gran negativos. Las sulfas de igual, los carbapenem, pues lógicamente los utilizamos si nos encontramos ante neumonías intrahospitalarias o ante gérmenes demostrados de mucho mayor potencia. Tetaciquinas más penicilinas estamos sobre lo mismo, no actuando, sobre todo gran positivos. Lincosamida más macróleo, estamos cubriendo atípicos, pero en el caso de lincosamina, pues, bueno, no es un fármaco que, si revisamos nosotros guías, no está reconocido para ser utilizado. Entonces, como primera elección, no olvidarse, cuando tenemos neumonías aquí en la comunidad, cefalosporina de tercera, más macróleo. Paciente de 62 años hospitalizado desde hace una semana por desorden cerebrovascular. Inicia con fiebre, tos con expectoración purulenta y presenta crepitantes y subcrepitantes en la base del emisor derecho. Usted sospecha una neumonía hospitalaria. ¿Qué germen sería el que probablemente esté produciendo esta molestia? Bueno, en el tema de neumonía nosocomial intrahospitalaria, el tiempo es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, paciente que tiene 48 horas de haber ingresado al hospital y empieza con un cuadro respiratorio. Definitivamente una opción muy buena es esa.
¿no? O paciente que ha sido dada de alta y tiene 3 días de haber recibido el alta y empieza con cuadro o con molestias respiratorias también. O sea, 2 días después del ingreso y 3 días después del alta se considera como neumonía nosocomial. Eso a tenerlo en cuenta. ¿Y qué gérmenes? Tenemos Pseudomonas aeruginosa a la cabeza. Y tenemos Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Arrowhead, gérmenes que usualmente no son muy comunes encontrarlos, ¿no? Pero la primera es la Pseudomonas aeruginosa. Mucho ojo. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho ojo. Entonces, el germen es Pseudomonas aeruginosa. Varón que luego de sufrir un accidente de tránsito presenta hipersonoridad. Ya con esto estamos terminando, chicos, ¿ya? Hipersonoridad, disnea, timpanismo en emitoras derecho. Una presión de 70-40. ¿Cuál es la medida inmediata que tomaría usted en este lugar? Miren, al principio hablamos algo de neumotórax, ¿no? Algo conversamos acerca de neumotórax. Definitivamente el antecedente traumático nos hace pensar que algo se ha roto, ¿no? Si tenemos hipersonoridad, lógicamente que hipersonoridad nos habla de una gran cantidad de aire en el pulmón, en el emitor del lado derecho, ¿no? Y timpanismo a la vez, ¿no? Entonces, el otro dato es la hipotensión. Cuando nosotros tenemos un aumento de la presión a nivel torácico, en el tórax nosotros tenemos que para poder respirar se genera una presión negativa a nivel pulmonar, ¿no? Esto ocasionado porque se contrae el diafragma, ¿no? Se contrae el diafragma y aumenta el espacio torácico y esto genera una presión negativa. Entonces, cuando ingresa aire a esa cavidad, se pierde esa presión negativa. Entonces, aumenta y se torna positiva la presión a ese nivel. Entonces, una presión positiva a ese nivel es como que hiciésemos maniobras de Valsalva, ¿no? O mejor dicho, esta presión positiva va a evitar de que la sangre que llega por la cava superior, por la cava inferior, que llega a la aurícula derecha, pueda ingresar. Entonces, al haber una disminución del retorno venoso o la precarga que estamos comentando, ¿no? Al reducirse, lógicamente que esta reducción de la precarga va a ocasionar también una reducción de la poscarga. Y al haber una reducción de la poscarga, se va a reflejar en un estado de hipotensión, ¿no? Aparte de los cambios que hemos encontrado, producto probablemente de un neumotórax. Entonces, lo que tenemos que buscar es descomprimir lo antes posible la zona que se encuentra con presión positiva. Y no vamos a hacerle pues una toracocentesis diagnóstica, no vamos a esperar programar la toracocentesis, ni mucho menos una toracocentesis exploratoria. La utilización de una aguja gruesa en el espacio intercostal, usualmente en el segundo espacio anterior, en la cara anterior del tórax, se coloca a manera de eliminación Entonces, aquí tenemos la famosa triada de neumotórax de Gallard. Disminución o ebullición del murmullo vesicular, la hipersonoridad o timpanismo que pueden. Y si lo hacemos al paciente hablar, pues lógicamente no van a haber transmisión de vibraciones vocales. Que eso es un poco difícil de realizarlo, porque lógicamente el paciente se encuentra muy delicada. Y hay un tema, hay un punto importante acá, ¿no? Cuando hablamos de neumotórax. Algunos plantean de manera porcentual y algunos plantean en centímetros, ¿no? Se habla de un neumotórax pequeño cuando es menos de 2 centímetros y grande cuando es más de 2 centímetros. ¿Y de qué nos sirve ello? Que si es un neumotórax grande, lógicamente que amerita un procedimiento quirúrgico usualmente, ¿no? Que en el caso, si es menor de 2 centímetros, puede haber una remisión espontánea, siempre y cuando no haya compromiso del estado hemodinámico como está pasando en este paciente. Lógicamente, este paciente está en hipotensión franca y con
alteración muy seria de su hemodinamia, producto del evento que ha ocurrido, producto de este neumotórax a tensión que se está produciendo. Entonces, la respuesta va a ser la inyección de una aguja en el espacio intercostal. Ya con eso, probablemente el paciente mejore temporalmente hasta que finalmente pueda ser trasladado a un lugar en donde reciba y se le realice la colocación del tubo torácico y con ello se le haga un seguimiento más adecuado. Muy bien. Muy bien, chicos. Con esto he terminado. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿podría pasarnos su diapositiva Ya. de esta clase, por favor? Ya no hay problema. No hay problema, no hay problema. Bien. Sí, doctor, otra consultita. Bien. Lo que pasa es que, bueno, habíamos hecho votaciones, si es que, bueno, tanto el delegado de la sección A como la del B, porque, bueno, la mayoría de nuestros compañeros estaba diciendo si podíamos pedirles más tiempo, al menos unos días más para lo del examen, porque se han juntado bastantes exposiciones, pasitos y bueno, la verdad es que estamos con bastante carga por lo de que tenemos 6 cursos, ¿no? Y no sé si usted podría considerarlo como le había comentado. No sé, Juanjo, ¿podrías comentar también, ¿no?, la situación en tu sección? Porque muchos de nuestros compañeros nos lo están pidiendo, ¿no?, que le digamos al doctor. Juanjo, ¿podrías? Sí, doctor, bueno, la mayoría de mi aula quería que se aplace una semana. Ajá, nos están pidiendo a ambos si podemos hablar con usted, ¿no? No depende de usted, doctor. Miren, chicos, el problema es que ya están definidos los tiempos. Ya la verdad que no pienso hacer mayores cambios, porque de ahí, como les dije la vez pasada, ahí se les va a seguir acumulando. Doctor, no sé si se podría considerar, esta semana, o sea, seguiría normal la clase para que no se pierda y la otra semana ya exámenes y usted nos agrupa, bueno, como nos había dicho, ¿no?, que iba a evaluar. Bueno, la mayoría está de acuerdo, ¿no?, por lo que queremos un poquito más de tiempo, porque como le digo, hay bastantes cursos y en todos nos están tomando evaluaciones y literalmente estamos bastante saturados, solamente por este examen, ¿no? Y los demás que se mantengan según el cronograma. No tenemos ningún problema si no aceptamos las fechas, pero solamente una excepción por este primer examen, ¿no? Porque es el primero de todos los cursos en realidad, ¿no? Es el que se toma en la 4ª semana y al menos queremos estar preparados en lo mayor posible. Bueno, pues, si es tanta la insistencia. Pero chicos, yo les digo que al final es lo mismo. Es lo mismo, o sea, de ahí nomás empatan, de ahí se les viene el otro, o sea. Claro, pero al menos para asegurarnos, ¿no?, en poder leer, porque como le decía, estamos bien saturados, pero solamente para ese examen nada más, los chicos sí están de acuerdo en que los demás continúen, ¿no?, para que ya no se junten, pero al menos para este examen, y como decían, ¿no?, que en CID también le pidieron una semana más al doctor y sí, bueno, ¿no? Entonces le dije, bueno, voy a comentarle al doctor también para ver qué opina y pues no, los chicos, por eso es que hemos hecho las votaciones para saber si usted está de acuerdo, ¿no?, con que se nos dé una semana más. Bueno, por eso sí le estamos comentando, ¿no?, tanto el delegado del A como yo, que soy del B. Ya, pues entonces quedamos así. Ya, Pasaría para doctor. otra semana, pues. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, pues chicos, entonces nos vemos el jueves. Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, chicos. Buenas noches, doctor.